Recibimos ahora con mucho gusto a Alfonso Lees. Alfonso, bienvenido, como siempre. Muchas gracias, como siempre el gusto de estar acá. Voy a hablar brevemente del plebiscito o no plebiscito sobre el tema de la última reforma previsional de la Seguridad Social basada más bien en las jubilaciones. Ustedes saben que después que se aprobó la ley por parte del gobierno, hubo voces, sobre todo desde el sindicalismo, que iban a impulsar la sustitución o derogación de esa ley. Y ahí empezaron a aparecer las diferencias, primero a nivel político en el frente y hoy se terminaron de complicar mucho las cosas dentro del propio PIT-CNT. Es decir, la realidad política está demostrando que es bastante difícil que se pueda llevar adelante un plebiscito. Tiene que ser un plebiscito, es decir, que tiene que ser una reforma constitucional, lo cual complica mucho las cosas. Mario Vergara, precandidato del Pueblo Serenista Progresista, había dicho aquí hace unos días en Periodistas que él y su grupo se oponían a este plebiscito porque una ley se deroga con otra ley y que no era conveniente ingresar en una reforma constitucional cada vez que hubiera una diferencia y que además hay un motivo político, estratégico, que es que todo este tema se entreveraría con la campaña electoral. Sería al mismo tiempo, sería muy complejo. Postura muy similar expresó el MPP, se reunió su plenario y decidieron no acompañar el plebiscito y el mismo argumento. Una ley se reforma con otra ley y que no, el senador Sánchez, por ejemplo, que no convenía mezclar la campaña electoral con este tema. Se estaba esperando la decisión del PIT-CNT donde había negociaciones importantes hasta hoy, en la que el PIT-CNT quedó dividido respecto a este tema en tres posturas aparentemente irreconciliables. Es decir, no en primera instancia se aprobó por una mayoría muy simple. 16 votos a favor, 14 por otra propuesta que no salió y otros 14 por una tercera propuesta. ¿Cuáles fueron las propuestas en discusión? El primero en poner arriba de la mesa el tema fue el UMRA, el Sindicato de los Metalúrgicos, alineado con el Partido Comunista. Hay que decir que el Partido Comunista, el Partido Socialista, el PVP han dicho que están a favor de la derogación, lo cual además se mete en la interna del frente, porque de alguna manera los grupos que apoyan a Orsi se han expresado en contra y los grupos que apoyan a COSE se han expresado a favor. COSE todavía no habló. ¿Qué pasó en el sindicalismo para ir redondeando? El UNRWA, digamos, de alguna manera una corriente sindical comunista, propone el plebiscito para derogar la ley, pero no propone derogar la SAFAP. Hay una segunda corriente importante, articulación, a la que se suman, bueno, José Lo López, la gente de la bebida y otros sindicatos, que dice no hay que hacer nada. Un poco la postura del MPP y de Mario Vergara. Lo que hay que hacer es pelear con los partidos, entre comillas, reclamar a los partidos políticos que pongan el tema arriba de la mesa en la próxima campaña y eventualmente esperar un triunfo del Frente Amplio para derogar con otra ley. Esa es la segunda posición. Y cuando estaban negociando entre comunistas y articulación, aparece una tercera posición, del llamado Grupo de los Ocho, que hoy internamente es conocido como el grupo de los sindicatos más radicales, encabezados por el sindicato ATSS, el Sindicato de la Seguridad Social, que pone el plebiscito arriba de la mesa, pero como requisito indispensable también la derogación de la SAFAP. Y esa es la diferencia sustancial entre los sindicatos alineados con el Partido Comunista y estos sindicatos. Esta última es la moción que salió aprobada. Esta es la que salió aprobada. Se inician negociaciones, el Partido Comunista o los sindicatos alineados con el Partido Comunista le proponen a estos otros sindicatos hacer un acuerdo, sacar para afuera la SAFAP, que daban una mayoría muy amplia, 28 votos de sindicatos, no aceptaron, hasta el momento están absolutamente firmes en su postura, y se votó 16 votos a favor por la moción que sale, que se va a hacer un plebiscito que incluya la derogación de la SAFAP, 14 cada una de las otras dos posturas. ¿Cuál es la realidad? Como está hoy y como reconocen ya en conversaciones fuera de micrófono y demás, dirigentes sindicales, a esta altura, si se mantiene todo así,
parece destinado al fracaso. Es decir, con la mitad del frente en contra y con la amplia mayoría de los sindicatos en contra, a pesar de que ganó por una mayoría simple, la situación es extremadamente compleja. Quizás en las próximas horas abran paso a una nueva negociación, pero por ahora lo que se votó en el PIT-CNT es eso, por una mayoría muy poca, de 2 votos, contra 28 que estaban en contra. Pero bueno, esa es la situación. Bueno, pero también, Alfonso, corregime, creo que van por la vía del 10% del padrón electoral. Serían unas 250.000 firmas lo que tendrían que juntar primero. Capaz que no es tan imposible por ese lado, digo. La realización del plebiscito yo creo que es muy difícil. Si el MPP no está, digamos, está en contra, si el sector de Vergara tampoco está alineado, tampoco es la vertiente, y tenés las 2/3 partes de los sindicatos en contra, quizás lo logren. Después en las urnas ya casi parece imposible. Muchísimas gracias, Alfonso. Ustedes.